22 de julio de 2014. Prisión estatal de Florence, Arizona. Joseph Wood estaba solo en su celda. La luz del techo nunca se apagaba, el aire era denso y el calor del desierto había cocido el día entero. Allí dentro, el tiempo no corría, se derretía. Wood no hablaba, no dormía. A esa misma hora, al día siguiente, estaría muerto. O al menos, eso era lo que creían todos. El método elegido para su ejecución era una mezcla letal de midazolam e hidromorfona, un cóctel que ya había sido probado unos meses antes, dejando a otro hombre agonizando durante 25 minutos antes de que su corazón finalmente se rindiera. Los testigos de aquella ejecución dijeron que fue inhumano. Los médicos coincidieron. No era una muerte, era una tortura, pero Arizona no lo vio así. Y ahora, Joseph Wood era el siguiente en la fila. Los abogados de Wood pelearon con todo lo que tenían. Presentaron mociones urgentes, advirtieron que lo ocurrido en Ohio con Dennis McGuire podía repetirse. Afirmaron que la inyección no era segura, que los químicos no estaban suficientemente probados. Pero la maquinaria legal ya estaba en marcha. Las cortes estatales ignoraron los argumentos, los tribunales federales los rechazaron, y la Corte Suprema de los Estados Unidos ni siquiera aceptó revisar el caso. El destino de Joseph Wood estaba sellado. Y mientras la noche caía en Arizona, Wood esperaba. La tenue luz de su celda no hacía más que recalcar el vacío. Una sola pregunta colgaba en el aire. ¿Quién fue Joseph Wood? ¿Cómo llegó hasta aquí? Nacido el 6 de diciembre de 1958 como José Rodolfo Wood III, su infancia fue aparentemente tranquila, sin traumas destacables, sin señales de advertencia, nada que pudiera anticipar el camino que tomaría su vida. Hasta que conoció a Deborah Dietz. Deborah era joven, llena de energía, y al principio su relación con Wood fue normal. Pero con el tiempo, todo se tornó oscuro. Joseph se volvió posesivo, controlador y finalmente violento. La relación se transformó en una bomba de tiempo. Para 1984 la situación se había vuelto peligrosa. Los episodios de violencia se intensificaron. El padre de Deborah, Eugene Dietz, siempre desconfió de él, pero intentó mantenerse al margen. Observó con preocupación, esperando que las cosas mejoraran. Nunca lo hicieron. Deborah seguía apoyando económicamente a Wood, a pesar de que él saltaba de un trabajo a otro. Pero en julio de 1989 todo se rompió. Durante un fin de semana especialmente agresivo, Deborah tomó una decisión firme, se fue de casa y volvió a vivir con sus padres. «No más», dijo. Wood no lo tomó bien. Destrozó el apartamento que compartían. Estaba fuera de control. Días después, el 8 de julio, Deborah solicitó una orden de protección. Quería distancia, pero esa medida encendió la mecha. Lo que siguió fue más que un crimen pasional. Fue una ejecución en 2 actos, una venganza fría y calculada que marcaría a todos los involucrados para siempre. 7 de agosto de 1989. Tucson, Arizona. Dentro del taller de automóviles familiar de los Dietz, el día comenzaba como cualquier otro. Deborah y su padre Eugene llegaron temprano, abrieron el negocio y comenzaron su rutina. Pero Joseph Wood ya había llamado 3 veces esa mañana. Deborah colgó una vez, Eugene colgó 2 veces. A la cuarta, un empleado le confirmó que ambos estaban allí. Wood lo tenía claro. A las 8:30 de la mañana, Eugene y Deborah estaban dentro del taller. Eugene atendía una llamada en su oficina. Deborah estaba en su área de trabajo. Otros 6 empleados estaban en distintas zonas del edificio. Entonces, Wood llegó. Un oficial de patrulla que patrullaba la zona notó la camioneta de Wood conduciendo de forma errática. Lo vio estacionar frente al taller. No sabía quién era, pero algo le pareció extraño. Wood entró como si el taller fuera suyo. No dijo una palabra. Caminó directo hacia Eugene, que seguía hablando por teléfono. 3 empleados estaban presentes. Uno de ellos notó el revólver, gritó, pero fue demasiado tarde. Wood levantó el arma y disparó al pecho de Eugene a quemarropa. Eugene cayó al instante. Wood sonrió. El oficial vio el disparo desde la calle. Inmediatamente pidió refuerzos por radio y corrió hacia el edificio. Pero dentro, todo ya estaba fuera de control. Wood salió un momento, pero volvió a entrar. Pasó por encima del cuerpo de Eugene como si fuera un obstáculo. Donald Dietz, hermano mayor de Eugene, intentó detenerlo. Lo enfrentó con valentía. Se desató una pelea. Wood se liberó y corrió hacia el fondo del taller. Deborah estaba allí, aterrada, tratando de pedir ayuda.
Wood la encontró, la sujetó por el cuello con un brazo y con el otro le apuntó al pecho. «Te dije que lo haría. Tengo que acabar contigo», murmuró. Y luego, con frialdad, la llamó perra y apretó el gatillo 2 veces. Deborah cayó, con la sangre tiñendo su camisa. Tenía solo 29 años. Joseph Wood había asesinado a sangre fría a Deborah y a su padre en cuestión de minutos. Una familia destruida, un crimen que no tendría marcha atrás. Florence, Arizona, 22 de julio de 2014. La celda seguía igual, el reloj seguía corriendo, y Joseph Wood, 25 años después, sabía que la cuenta regresiva había comenzado. Tras los asesinatos, Wood huyó del taller, subió a su camioneta y comenzó a escapar a toda velocidad. No llegó lejos. La policía lo interceptó a pocas calles del lugar. Cuando lo detuvieron, aún tenía el arma en la mano. No se resistió. No dijo una palabra. Durante el interrogatorio, Wood apenas hablaba. No mostraba remordimiento. Su rostro estaba vacío. Dijo que no recordaba nada, que había sido un impulso. Pero los testigos, las llamadas, la orden de alejamiento, todo indicaba lo contrario. Fue premeditado. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Los fiscales presentaron testimonio tras testimonio. El hermano de Deborah habló del infierno que su hermana vivió con Wood. Los empleados del taller relataron con detalle cómo Wood irrumpió y asesinó. El jurado no tardó en decidir, culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Y con esa decisión vino la sentencia, pena de muerte. Wood fue trasladado al corredor de la muerte de Arizona, donde pasaría los siguientes 25 años esperando la fecha de su ejecución. Durante ese tiempo, presentó apelaciones, cambió de abogados y alegó que sufría trastornos mentales. Pero ninguna apelación prosperó. A medida que pasaban los años, el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos se volvía cada vez más polémico, especialmente el uso de inyecciones letales. Los laboratorios europeos dejaron de vender sus fármacos a los estados norteamericanos. Las empresas no querían ser cómplices de ejecuciones. Arizona, como muchos otros estados, tuvo que improvisar. El nuevo cóctel para ejecuciones incluía midazolam, un sedante, e hidromorfona, un opioide. Ambos aprobados por la FDA, pero nunca juntos, y mucho menos para causar una muerte rápida y sin dolor. No había estudios. No había garantías, solo la urgencia de ejecutar. Y así, tras años de espera, se fijó la fecha, 23 de julio de 2014. La víspera, Wood recibió la visita de un sacerdote. Aceptó los últimos ritos. También escribió una carta. No pidió perdón. No expresó arrepentimiento. Dijo que se sentía en paz con Dios. Sus últimas palabras escritas fueron: «Que se haga la voluntad divina, no la de los hombres». Esa madrugada, el personal de la prisión comenzó los preparativos. Se limpiaron las instalaciones, se revisaron los protocolos. Todo debía seguir el procedimiento. La ejecución sería presenciada por 15 personas: periodistas, abogados, representantes del Estado y familiares de las víctimas, entre ellos el hermano de Deborah. A las 13:52 horas, Wood fue llevado a la sala de ejecución. Lo ataron a la camilla con correas de cuero. Permaneció en silencio. No luchó, no lloró. Solo miró al techo. Se colocaron 2 líneas intravenosas en sus brazos. Un médico revisó las conexiones, otro confirmó los fármacos. A las 13:57 horas, se comenzó a administrar el midazolam. Este fármaco debía sedar profundamente a Wood, dejándolo inconsciente. Los testigos esperaban que cerrara los ojos y dejara de moverse. Pero no fue así. Pasaron 5 minutos, luego 10. Wood respiraba con fuerza. Sus ojos estaban abiertos. Empezó a jadear. Su cuerpo se contraía. En lugar de entrar en coma, parecía estar luchando contra algo invisible. La sala se llenó de murmullos. Los oficiales intercambiaban miradas. El médico comprobó los signos vitales. Wood seguía consciente. A las 14:02 horas se administró la hidromorfona. Esta droga debía suprimir la función respiratoria. Pero tampoco funcionó como se esperaba. Wood seguía moviéndose. Jadeaba. Emitía sonidos ahogados. Algunos testigos lo describieron como boqueos de un pez fuera del agua. Otros dijeron que parecía un hombre ahogándose lentamente. Los minutos pasaban. 15, 20, 30. Wood seguía vivo. Su rostro se tornó morado.
Su respiración se volvía más forzada. A cada segundo, la tensión en la sala aumentaba. Los funcionarios no sabían si suspender la ejecución. Nadie estaba preparado para esto. El hermano de Deborah se levantó y gritó: ¿Esto es justicia? ¿Esto es lo que merecía mi hermana? Uno de los periodistas presentes apuntó que Wood jadeó más de 600 veces. Otro contó que el convicto respiró de forma agónica durante más de una hora. A las 15:49 horas, 112 minutos después del inicio del procedimiento, Joseph Wood finalmente fue declarado muerto. La ejecución más larga en la historia moderna de Estados Unidos. Más de 1 hora y 50 minutos de agonía. Un evento que cambiaría el debate sobre la pena de muerte para siempre. Al salir, los testigos estaban conmocionados. Un reportero dijo que había cubierto 9 ejecuciones previas y que ninguna se parecía a esto. Otro comparó la escena con una cámara de tortura. Nadie podía creer que esto hubiera sido autorizado por el Estado. La defensa de Wood reaccionó con furia. Esto fue una ejecución experimental. Usaron a mi cliente como conejillo de indias, dijo el abogado Dale Baich. Ningún ser humano debe morir así, sin importar su crimen. Incluso políticos que apoyaban la pena de muerte comenzaron a cuestionarla. El entonces gobernador de Arizona ordenó una investigación. Se suspendieron temporalmente todas las ejecuciones en el estado. La indignación pública creció. La prensa lo llamó la ejecución fallida, pero para muchos no fue un fallo. Fue la prueba de que el sistema estaba roto, de que la pena de muerte, en lugar de ser justicia, podía convertirse en barbarie. Tras el escándalo, la ejecución de Joseph Wood se convirtió en un caso de estudio en facultades de Derecho, Medicina y Ética en todo el mundo. No solo por la duración y el sufrimiento visible del reo, sino por lo que revelaba sobre el sistema judicial estadounidense. La idea de una ejecución rápida, indolora y humana quedó destrozada ante los ojos del público. Las críticas no tardaron en llover. Organizaciones como Amnistía Internacional y la ACLU denunciaron el hecho como un acto cruel e inusual, violatorio de la 8ª enmienda de la Constitución. Médicos forenses, anestesiólogos y expertos en farmacología afirmaron que el uso del midazolam era completamente inadecuado para inducir una pérdida real de consciencia. Era, dijeron, como intentar operar a un paciente con una pastilla para dormir. El estado de Arizona se defendió afirmando que el protocolo fue seguido al pie de la letra. Pero en secreto, los funcionarios sabían que algo había salido mal. La combinación de drogas, sin supervisión médica directa ni estudios clínicos previos, era más un experimento que un procedimiento. Nadie sabía con certeza cómo iba a reaccionar el cuerpo humano. La indignación también alcanzó a la comunidad médica. Cada vez menos profesionales estaban dispuestos a participar en ejecuciones. No querían manchar sus licencias. No querían formar parte de lo que veían como un acto de tortura legalizada. Y sin médicos, sin estudios, sin laboratorios dispuestos a colaborar, los estados se encontraban atrapados. Querían seguir ejecutando, pero no tenían cómo hacerlo de manera segura. Joseph Wood, sin proponérselo, puso en jaque a todo el sistema de pena de muerte en Estados Unidos. Su caso no fue el primero en fallar, pero sí el más documentado. La crudeza de los testimonios, la duración, el hecho de que todo ocurriera en plena era digital, hicieron que el mundo prestara atención. En los meses posteriores, otros estados comenzaron a revisar sus protocolos. Algunos optaron por suspender temporalmente las ejecuciones. Otros buscaron nuevas combinaciones de drogas. Incluso se llegó a considerar el regreso de métodos antiguos como la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento. Todo con tal de evitar el escarnio internacional que sufrió Arizona. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Es posible ejecutar a una persona de forma humana? ¿O es eso una contradicción en sí misma? En 2015, un año después de la ejecución de Wood, la Corte Suprema de Estados Unidos revisó el uso del midazolam en otro caso. Aunque no lo prohibieron, varios jueces manifestaron profundas dudas. Uno de ellos escribió: «La pena de muerte ha perdido el barniz de humanidad con el que alguna vez se quiso justificar. Ahora parece más bien un acto de venganza». La familia de las víctimas, por su parte, quedó dividida. El hermano de Deborah, que presenció toda la ejecución, dijo: «No siento lástima por él, pero tampoco puedo decir que esto haya sido justicia. Fue como ver a un animal morir lentamente. No fue lo que esperaba». Otros familiares aseguraron que, pese a lo sucedido, por fin sentían que se había cerrado un ciclo.
Joseph Wood fue enterrado en una tumba sin nombre en un cementerio del estado. Ningún familiar reclamó su cuerpo. No hubo flores. No hubo despedidas, solo una lápida de concreto con un número de serie. Pero su historia no terminó allí. Documentales, reportajes, podcasts y libros comenzaron a contar su caso, no para glorificarlo, sino para analizar lo que representa. Wood se convirtió, sin quererlo, en el rostro del debate sobre la ejecución fallida en el siglo XXI. Un hombre que, aunque culpable de 2 asesinatos atroces, murió de una forma que puso en duda la moralidad del castigo mismo. Y es que la ejecución de Joseph Wood reveló algo más profundo: el enorme dilema ético que encierra la pena de muerte. Porque más allá del crimen cometido, más allá del castigo merecido, está la pregunta fundamental: ¿qué dice de una sociedad la forma en la que mata a sus criminales? La respuesta, al parecer, sigue sin estar clara. Hoy, casi una década después de aquella ejecución, Arizona aún lidia con las consecuencias. La pena de muerte sigue existiendo en el estado, pero cada vez hay más obstáculos para llevarla a cabo. Las farmacéuticas se niegan a vender sus productos, los jueces dudan en firmar sentencias, y los ciudadanos, poco a poco, comienzan a cuestionarse si realmente vale la pena. La historia de Joseph Wood no es solo la historia de un asesinato y un castigo. Es la historia de cómo un sistema puede fallar incluso cuando cree estar haciendo justicia. Es un espejo que muestra lo frágil que puede ser la línea entre la ley y la barbarie. Y por eso, aunque su nombre no esté grabado en mármol ni recordado con respeto, su caso sigue resonando. Como advertencia, como recordatorio, como una pregunta abierta que aún espera respuesta.